Entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945 se dio el peor conflicto bélico de la historia, la Segunda Guerra Mundial. 6 años y un día fue el periodo exacto que duró este hecho que marcó el siglo XX. La Alemania nazi y el Imperio del Japón buscaban establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Para esa época, el país se encontraba bajo la férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Aquí te cuento cuál fue la postura del dictador y algunas de sus medidas aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial. Dos años después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra al Imperio de Japón en respuesta al ataque sorpresa del país asiático en Pearl Harbor el día anterior. Al día siguiente, República Dominicana le siguió los pasos al gigante norteamericano y le declaró la guerra al Imperio del Sol Naciente, Japón. Quien presidía en ese entonces el país era Manuel de Jesús Troncoso, con la sombra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el famoso generalísimo, bajo el argumento de que ambas naciones se encontraban estrechamente unidas por fuertes e indisolubles lazos de amistad, así como también por motivos de carácter moral, histórico y geográfico. Fue solicitado decretar el estado de guerra entre República Dominicana y el Imperio japonés, solicitud que el Congreso Nacional aprobó por recomendaciones del Generalísimo, autorizando al Poder Ejecutivo proclamar el estado de guerra como muestra de solidaridad con el pueblo norteamericano. Una vez dispuesto el estado de excepción, el también llamado primer magistrado de la nación, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, le envió una carta a su homólogo en Estados Unidos, Franklin Roosevelt, manifestándole que había hecho la declaratoria de guerra contra Japón a fin de contribuir con todos sus recursos a la defensa de los ideales de libertad y democracia como prueba de franca cooperación en favor de la seguridad y defensa de este hemisferio. De igual forma, el dictador Trujillo, quien se encontraba en la ciudad de Nueva York, manifestó a los estadounidenses que el gobierno dominicano ponía a la disposición de los gobiernos americanos su tierra, su mar, su aire y sus hombres para defender a las democracias de América. Su postura no era para menos, si apenas hacía un año y unos meses de la firma del Tratado Trujillo-Hull, contraído por el tirano con el secretario de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, luego de años de negociaciones. Recordemos que este acuerdo permitiría al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa asumida con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas. El 11 de diciembre, también después de que Estados Unidos lo anunciara, fue cuando República Dominicana le declaró la guerra a Alemania e Italia, formando así un frente común con el coloso americano. Los sucesos que culminaron con nuestra última declaración de guerra se sucedieron con suma rapidez desde el momento en que se tuvo conocimiento en nuestro país de que Alemania e Italia habían roto toda clase de relaciones con la gran democracia norteamericana, dijo Troncoso de la Concha en una reunión de su gabinete. Otra vez, el dictador Trujillo recomendó a las cámaras legislativas del Congreso Nacional que autorizaran al Poder Ejecutivo a declarar la guerra a esos países agresores y, sin aún tener la aprobación, declaró a Prensa Unida en una entrevista que el país estaba presto a colaborar sin reservas a Estados Unidos de Norteamérica y las otras repúblicas hermanas. Como era de esperarse, luego de una histórica sesión en el Congreso que culminó incluso
con la interpretación de los himnos dominicano, norteamericano e inglés, la declaración de guerra fue aprobada. Entre las medidas adoptadas por el gobierno de Troncoso y Trujillo tras esta disposición, quedó prohibida la difusión de noticias internacionales relacionadas con la guerra actual y se informarían solo aquellas procedentes de fuentes acreditadas. Continuando con las muestras de apoyo, el gobierno adquirió el control de los fondos de propiedad o manejados por Japón, Alemania e Italia en nuestro país, así como también apresando a italianos y alemanes en el país. Japón respondió congelando los fondos de República Dominicana y otros países latinoamericanos como Perú, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Cuba. También, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores expidió pasaportes de salida a los representantes diplomáticos de Italia y Alemania en el país. Entre cartas, Troncoso de la Concha comunicaba a Roosevelt la inquebrantable voluntad dominicana de contribuir con todos sus recursos a la participación de Estados Unidos en la guerra. Desde el primer momento que la Media Isla anunció que se sumaba al conflicto bélico en apoyo a Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1941, fue motivo de profunda satisfacción para el presidente Roosevelt y lo hizo saber en una carta dirigida a Troncoso. Pero lo mismo sucedió cuando se unió a la guerra contra Alemania e Italia. De vuelta recibía unas calurosas felicitaciones del mandatario estadounidense, en el que recalcaba que la defensa común del continente es muy alentador y es profundamente apreciado. Para marzo de 1942, cuando la crisis empezó a afectar a República Dominicana, Trujillo sugirió al presidente de la República la modificación de la conducción de carga del interior a los puertos de embarque por medio de los ferrocarriles y habría que reglamentar el servicio de camiones ante la creciente escasez de llantas de caucho. Asimismo, ante la escasez de barcos y la desorganización del tráfico, propuso crear una Marina Mercante Nacional, a la que según él, desde hace tiempo, venía dedicando esfuerzos y desvelos. Contratación de carpinteros y la gestión de material extranjero que sea necesario importar para la ejecución de un programa de construcción de buques de vela fue otra de esas medidas. En contextos totalmente diferentes, hay un punto en común entre el ayer y hoy. Siempre que República Dominicana se muestra a favor o del lado de los norteamericanos en un conflicto internacional, los gobiernos de Estados Unidos se han mostrado conformes con la decisión e incluso las han aplaudido calurosamente.